Hola amigos, qué gusto saludarles en este viernes de Disrupción. Es una propuesta de la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. El objetivo ha sido mostrar el derecho desde una perspectiva más amplia, interdisciplinar, empírica, experimental. Y también hemos estado hablando desde el punto de vista de las historias personales, de, bueno, justamente cómo se vive el derecho. Y ahora estoy acá con mi amiga, socia en un Estado de Derecho, Mariana Escolaro. Mariana, qué gusto tenerte y poder conversar contigo. Esto para mí, Antonio, imagínate. De mi profesora, de mi socio, amigo. O sea, que el que está contento aquí soy yo, porque vamos a hablar además sobre derechos humanos, sobre la forma de enseñar derechos humanos, de investigar en derechos humanos. Y bueno, tú ahí eres ideal, porque no solamente tienes una formación en Venezuela en derecho, sino que luego te fuiste y hiciste una maestría en donde fue en Northwestern University, en Chicago. Sí, estudié la maestría en Derechos Humanos en Northwestern University, lo que se conoce como un LLM, que está diseñado para abogados que venimos del contexto de civil law, para entrenarnos en common law, especialmente en el contexto de Estados Unidos, y yo elegí como el track especializado en derechos humanos. Toda mi trayectoria en la universidad realmente se enfocó en derechos humanos. Trabajé en escritorio específicamente en los departamentos de Derecho Público, de Derechos Humanos. Y en cuanto al académico, pues me enamoré de los moot courts, que para los que quizá no saben son simulaciones de juicio. Y todas las que hice, la mayoría fueron en simulaciones de juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Universidad American University en Washington, que es la sede, pues. Y de allí, pues mi experiencia tanto académica, profesional, el interés de investigación, pues giró en torno a derechos humanos. Y pues mis planes después de la graduación fue perseguir este objetivo de hacer el máster en alguna universidad fuera, y en algún momento pues trabajar en estos organismos, en alguna corte, que luego iremos conversando, cambió completamente, pero Vamos a hablar de eso. Pero entonces, fíjate, vamos a arrancar entonces por la forma de enseñanza en universidades con el sistema de derecho continental y en los Estados Unidos donde hiciste esa maestría. Cuéntame, ¿qué diferencias importantes ves ahí? Bueno, yo creo que la más importante es que la enseñanza del derecho en Venezuela o en los países de tradición civilista, pues es una educación que es leycentrista, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, ¿no? Todo está enfocado en aprender la ley vigente, los cambios legislativos, todo está como basado en eso, mientras que en la educación del common law, todo es casos, jurisprudencia. Se trata de cómo los jueces han interpretado alguno que otro estatuto que sí está escrito, que sí está determinado, pero básicamente es el estudio de cómo se interpreta y de cómo está vigente ese texto en la práctica. Entonces, por eso, al menos en mi experiencia, el estudio fue muchísimo más, tanto exigente, pero enriquecedor, en el sentido de que, bueno, claramente yo estudiaba para tus exámenes aquí para no pasar pena, pero no estudié, creo que nunca había estudiado tanto o nunca había invertido tanto tiempo en preparación académica como lo hice en el máster, porque no bastaba con memorizar algún estatuto, alguna ley, sino que realmente el grueso del material de estudio era pues los cientos de casos de las diferentes materias, ¿no? Que es realmente lo que le ha dado forma a la manera en que se entiende el derecho en el sistema del common law. Ok, pero entonces, desde el punto de vista de la enseñanza, mientras, porque yo creo que hay una serie, hay una relación entre las típicas clases de derecho magistrales, donde el profesor dice cómo es el derecho y explica cualquier duda, a como más bien se enseña el derecho en
países de derecho anglosajón, que es más bien descubrir justamente cómo se vienen resolviendo los asuntos, es decir, cómo se fue creando el derecho, con lo que allí se presta más a discusiones, al método más socrático de Claro, caso. claro, método socrático, sí, sí, que justamente ese, digamos, es la consecuencia directa de la forma en la que se concibe el derecho, es la manera de enseñarlo, ¿no? Pero realmente el profesor poco tiene que decir en la clase, digamos que hay mucha invitación incluso al cuestionamiento de cómo el juez o los jueces decidieron en ese momento. También se incluye mucha discusión del contexto político, histórico de esas decisiones. Un ejemplo que me parece pues, útil en la clase de Derecho Constitucional y pues, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en Estados Unidos, realmente había una introducción necesaria del contexto en ese momento, de quiénes eran los jueces, quién eligió o quién postuló a los jueces, qué presidente postuló a esos jueces para saber, digamos, de qué tendencia u otra. Todo eso era relevante y pues obviamente había mucha cabida para discusión nuestra de qué nos parecía esa decisión, si realmente era la mejor, si realmente era el rol del juez decidir sobre esa materia. Entonces fue muy interesante porque eso pocas veces tuve yo la oportunidad de hacerlo. Contadas las ocasiones en tu clase fue una de ellas, que tú invitas siempre al método socrático, a la discusión, al cuestionamiento, pero la regla no es esa, ¿no? Lamentablemente, yo creo que se aprende mucho más de hacer preguntas y de cuestionar que simplemente repetir, porque realmente ahí empieza el trabajo interno de asimilación y de poder como trasladar ese mismo raciocinio, ese mismo análisis a otras materias posteriormente, a diferencia de simplemente pues repetir modelos o conceptos, que es la clásica educación en las escuelas de derecho civil, ¿no? Claro, pero porque tiene que ver también con la forma de entender, de concebir lo que sería el derecho. En el sistema anglosajón es un derecho que viene de abajo hacia arriba, es decir, que de los casos es que surgen las pautas que uno podría decir es derecho. Estas son las reglas que se siguen porque así es como se ha venido aplicando. En cambio, en el derecho continental, el Estado se ha apoderado del derecho, lo dicta a través del legislador, que realmente es la mayoría que tiene el poder, y dice desde arriba cómo deben actuar todos los demás, es decir, el deber ser, y eso influye no solamente en esta concepción del derecho, sino también en la forma de enseñarlo, de aprenderlo, de entenderlo, de verlo. Exactamente, sí. Y incluso es tan diferente, ¿no? Y que ahorita ha habido una tendencia en Estados Unidos con este surgimiento de agencias gubernamentales. Y entonces es que ahorita se está empezando como a discutir sobre el derecho administrativo, que es tan común para nosotros, pero tan ajeno a ellos. Y pues que tantos cuestionamientos sobre justamente el exceso de poder y de regulación de parte de arriba hacia abajo, que viene a tumbar, a irrumpir por completo en ese modo de concebir el derecho clásico del common law, ¿no? Y que pareciera que en vez de aprender del desastre que hacemos aquí, están intentando más bien copiarlo, sacando cuestiones que puedan servir. Mira, y en el tema específico de los derechos humanos, porque cuando se habla de derechos humanos, bueno, siempre se está la alusión a los tratados internacionales, en todo caso a las sentencias, y tanto de organismos judiciales patrios como de los sistemas internacionales de derechos humanos. Entonces, cómo las sentencias interpretan los pactos, pero allí el sistema de derechos humanos es muy de arriba hacia abajo también, es muy que se basa en una norma dictada, una ley, en un tratado, y cómo eso debe aplicarse en ese aspecto específico de los derechos humanos. ¿Qué diferencia viste y qué reflexión sacas tú de ese contraste, de esa comparación entre también las dos formas de entender los derechos humanos? Sí, y es que tan diferente es y tan contrario es a esa visión que en Estados Unidos específicamente, pues no han ratificado una gran cantidad de tratados en derechos humanos y es muy curioso porque los abogados que dicen practicar derechos humanos, que se dedican a esa área, tienen que hacer siempre un esfuerzo adicional
para convencer a los tribunales a los que se enfrentan a que de alguna manera esos estándares son aplicables aún dentro de digamos, el espacio jurídico de Estados Unidos, ¿no? Que son relevantes esos estándares, porque justamente choca muchísimo que estándares, sobre todo relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, que lo vamos a hablar luego, ¿no? Desarrollados en el contexto de estos comités de Naciones Unidas o otros organismos regionales, pues apliquen en Estados Unidos con una realidad completamente diferente y justamente pues irrumpiendo con esa mentalidad de ellos que se basa en la práctica y no de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Si pudiera definirlo de alguna manera, estudiar derechos humanos o especializarse en derechos humanos en Estados Unidos, que justamente ese entrenamiento muchas veces es para que, bueno, se entrena allí y ya luego los abogados extranjeros vuelven a sus países y aplican, pero es la minoría de los abogados de ese sistema que se dedican al litigio de los derechos humanos, ¿no? Hay como otras maneras de llegar a los mismos resultados, ¿no? De defender a las mismas víctimas, ¿no? Pero no necesariamente afiliados a ese sistema internacional de los derechos humanos que pues tiene todos estos estándares, de nuevo, que siempre hay un trabajo extra de los abogados allá para decir por qué debemos prestar atención a esos otros estándares. Mira, tú que has estado con tantos compañeros de diferentes países, muchos latinoamericanos, pero también europeos, porque a fin de cuentas esa es una de los beneficios de estudiar afuera y más en estos temas. ¿Cómo se ven los derechos humanos entre los diferentes grupos de estudiantes según los países? Porque es que a mí me huele que la manera como lo estamos viendo en Venezuela y en Latinoamérica, guiados por la visión del sistema interamericano y en especial de la Corte Interamericana, es también muy distinta, primero entre los propios latinoamericanos y después entre los latinoamericanos y los estudiantes, expertos, especialistas de otros países. ¿Qué diferencias ves tú allí? Sí, ahí, a ver, yo creo que hay incluso diferencia, como tú decías, entre los propios latinoamericanos, ¿no? Lo que hemos sufrido, las consecuencias, ¿no? De la aplicación de ese régimen de arriba hacia abajo, de la asunción de responsabilidades y obligaciones y prestación de servicios, y que evidentemente ya sabemos que ha fracasado en Venezuela, por ejemplo. Pero entonces hay como esa diferencia, ¿no? Nosotros, que a pesar que venimos de ese sistema, sabemos que no está funcionando, ¿no? Entonces hay como algún grupo que todavía idealiza eso y dice, no, es que está mal aplicado, no, es que si encontramos a las personas adecuadas, entonces funciona. Pero sí, pues hay otros que ciertamente dicen, no, realmente esto no va para ningún lado, debemos hacer algo distinto. Y en Estados Unidos, curiosamente, dependiendo de la tendencia ideológica, varía mucho, ¿no? Yo estudié creo que la mayoría era tendencia de lo que podríamos decir demócrata, ¿no? Entonces, todavía hay esta cierta idealización de que el Estado debería proveer servicios. Para nadie es un secreto que en Estados Unidos, por ejemplo, el tema salud es bastante sensible, costoso, etcétera, ¿no? Entonces hay como que esa creencia, esa idealización de que de alguna manera si transicionamos al otro sistema, de que el gobierno provee salud, etcétera, puede haber alguna mejoría, pero hay otro grupo, pues ya hace la otra tendencia que sí está, pues, convencido, o no convencido, pero sí está consciente de otros elementos como en el análisis económico de esas exigencias, que creo que es lo que marca la diferencia. Cuando hay esas conversaciones, si la persona tiene un background, una experiencia en economía, en otras disciplinas, pues sí tiende a entender un poco más cuáles son las implicaciones, cuáles son las consecuencias de esas políticas de dádivas, ¿no? Versus
algunos estudiantes que nada más tienen la experiencia jurídica, que nada más vienen pues de esa concepción del deber ser, ¿no? Evidentemente todos queremos tener una vida decente, ¿no? O sea, acceder a los servicios necesarios, etcétera, pero justamente sin conexión con otras disciplinas como economía, política inclusive, se nota mucho la diferencia, ¿no? Y yo era una de esas que nada más tenía contacto con el ámbito jurídico, ¿no? Que pues Por formó eso es parte que, de mi evolución, de mi transición. fíjate que por eso es que es tan importante esa visión interdisciplinaria, e incluso también empírica del derecho, y en este tema los derechos humanos ni se diga. Sí, sí, y realmente eh, me encontré como en conflictos internos durante el posgrado, ¿no? Porque incluso sin tener mucho contacto o sin leer todavía los libros que me cambiaron la perspectiva, sí sentía como que algo no andaba bien. Hicimos un ejercicio, bueno, más que un ejercicio, manejamos un caso real en las clínicas jurídicas y la mayor parte del esfuerzo intelectual fue de dónde sacar una teoría, una hipótesis que encajara con aquello que decía la ley o el estándar, sin mirar absolutamente nada a la práctica, a quizá algunas investigaciones previas que apuntaran a un camino un poco más eficiente. Entonces, digamos, como que ese concentrarse en teorías jurídicas, incluso estábamos, parte de las asignaciones eran en buscar corrientes filosóficas que abogaran por esos elementos que necesitábamos encajar en el argumento para poder hacer el argumento a nuestro favor, ¿no? Entonces ya cuando la actividad, cuando el tiempo que uno ocupa es en eso, uno se empieza a preguntar, yo creo que aquí no es. Tiene que haber una mejor forma de investigar, de argumentar, de plantear los casos que lleven a soluciones más reales, ¿no? Y vamos a meternos entonces de una en el tema que hemos trabajado nosotros tanto, que es el del derecho a la educación. Porque allí hemos visto que en muchísimos países, diría que prácticamente eso se repite en todos, el tema educativo es un tema, bueno, primero, que es base de lo que se entiende ahora como derecho humano, específicamente una obligación del Estado. Eh, es uno de los derechos siempre más sensibles. Los estados dedican muchísimo presupuesto a la educación, en especial de los niños, de los jóvenes. Eh, Normalmente lo hace es aplicando unos métodos que no se corresponden mucho con lo que los mismos psicólogos y expertos, incluso en neurociencias, dicen que es como los niños deberían aprender, sino que son métodos que están más enfocados en transmitir ciertas ideas, conocimientos, conceptos uniformes a todos los niños. Allí el método prusiano es el que impera, que además los estados gastan muchísimo dinero, lo hacen muy ineficiente, en especial en los países que se ven pobres, que son pobres y que no tienen cómo costear de buena manera esa educación tan costosa. Entonces uno se consigue con que hay investigaciones que dicen que incluso los más pobres se están educando de una manera distinta a como lo pretende hacer el Estado. Y específicamente me estoy refiriendo a las investigaciones que ha llevado adelante el profesor Jay Tully, que es el rector de la Universidad de Buckingham ahora. Sobre ese tema que hemos además trabajado nosotros en un Estado de Derecho y que tú ahí eres las principales, la que has reflexionado y trabajado sobre esto. Cuéntame, Mariana, ¿cómo aplica esto que hemos hablado sobre el derecho, su visión, su enseñanza, sobre los derechos humanos y este tema específico de la educación? Sí, bueno, comenzar diciendo que justamente ese libro, El bello árbol del profesor James Tooley, que me lo recomendaste tú, en el medio de
digamos, los primeros meses de pandemia, ¿no? Y yo estaba justamente en mi semestre de primavera en Northwestern, encerrada, ¿no? En el estudio, y tenía papers pendientes y lo empecé a leer y realmente no pude parar, ¿no? Me lo terminé como en 3 noches, eh, y dije, wow, o sea, ¿cómo no leí esto antes? Y realmente hubiese cambiado mucho la perspectiva, primero, de lo que decidí estudiar, o inclusive del enfoque que le había dado incluso en el máster, porque nadie habla de eso, ¿no? Nadie habla de ese enfoque diferente. Si tú te atreves siquiera a decir que una alternativa privada de bajo costo en educación es mejor que la gratuita en ese mundo académico de expertos de derechos humanos, es grito al cielo, ¿no? Hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos, pero sencillamente no, después de leer ese libro, todo tuvo mucho sentido, mucho más sentido, y esas preguntas, ¿no? Esos cuestionamientos que yo me estaba haciendo de, mira, no es por aquí, esto realmente tiene que tener otra vía distinta, pues empezaron a calzar, ¿no? Correctamente, porque justamente más allá de esas aspiraciones que tiene ese mundo de los derechos humanos, que por supuesto siempre es bueno tener pues objetivos claros, ¿no? Y siempre obtener los mejores resultados, acceder a la mejor educación, etcétera, y que todos tengan acceso, porque siempre ese es el punto clave, ¿no? Bueno, que hasta los menos favorecidos, hasta que los que no tengan posibilidades económicas puedan tener igual oportunidades que los que sí lo tienen. Y entonces allí la fórmula que se utiliza hasta ahora es que el Estado es el que tiene que proveerlo, ¿no? Pero entonces allí, cuando tú ves investigaciones como las que hizo James Tooley, que incluso en las circunstancias más difíciles, las alternativas privadas de esa manera, de bajo costo, en esa formulación, son las que están generando mejores oportunidades, las que son más eficientes, las que dan una opción mejor que la estatal, incluso pues pagando un costo específico. Entonces ahí tú te das cuenta de que no se puede seguir insistiendo en lo mismo, ¿no? O sea, si seguimos intentando las mismas fórmulas, vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Eh, y prestándole atención a este tipo de investigaciones es que yo creo que se puede justamente transformar esta área de la investigación en derechos humanos, de la inversión inclusive de presupuesto, tanto de cooperación internacional como fundaciones en el ámbito privado, a los proyectos de el llamado desarrollo económico, de International Development, que ocupan las agendas de cooperación internacional, ¿no? Entonces realmente ese libro, ¿no? Yo creo que ha sido el antes y el después de la manera en la que ejerzo mi trabajo, la manera, o incluso las aspiraciones que tenía profesionales, ¿no? Pasamos de emocionarme inmensamente por trabajar en alguna corte de derechos humanos por algo completamente diferente, ¿no? Algo que esté más conectado con la construcción de políticas y alternativas de abajo hacia arriba, con las comunidades directamente, porque así lo han mostrado esas investigaciones y estoy segura que en otras áreas es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, es otra forma primero, de entender el tema de los derechos humanos, no tanto en los objetivos y en los fines, en lo que se quiere alcanzar, sino en la forma de alcanzarlo. Entonces uno, por ejemplo, se da cuenta de, bueno, el tema de los incentivos, de cómo los incentivos en el sistema estatizado de derechos humanos no están bien alineados, donde, bueno, para hablar de educación, vamos a hablar de adoctrinamiento. La educación estatizada en todos lados tiene que ver con adoctrinamiento. De hecho, el mismo profesor Tully investigó en países africanos. Si lo hiciera en Venezuela, llega a la misma conclusión, y en otros países latinoamericanos, de cómo la educación es una causa de las guerras, de conflictos, con lo que hay otra forma de lograr esos objetivos, justamente no tanto dejándole al Estado la responsabilidad principal, exclusiva, sino más bien, bueno, alineando los incentivos que tienen las personas.
Sí, sí, y sé que estamos enfocados en materia educativa, pero solamente para colocar otro ejemplo, porque también como muchas personas, a raíz de que hemos estado investigando sobre educación, me han dicho, bueno, pero eso no aplica para otros derechos, como el derecho a la salud, como el acceso al agua, por ejemplo. Y sobre el agua tengo un ejemplo, bueno, creo que tú has comentado sobre el trabajo del agua a la venta de Cato Institute. Hay muy pocos trabajos así, hay muy pocos trabajos enfocados en encontrar realmente cuál es la manera más eficiente de lograr esos objetivos que tanto queremos. Y hace poco, finales del año pasado, un amigo querido, estudió, hizo su PhD en la Universidad de Oxford, y el trabajo se centró en más que en buscar realmente cómo hacer efectivo el acceso al agua a comunidades desfavorecidas, es justamente otro tratado jurídico de cómo buscar la manera en hacer justiciable y exigible ante las cortes de X país del acceso al agua, ¿no? Entonces, ahí es que yo veo 2021, 2022, jóvenes investigadores brillantes, que obviamente con las mejores intenciones, pero que por una razón u otra no hay tanta exposición de estos otros trabajos, ¿no? Como el profesor James Tooley, como este del agua a la venta y tantos otros, que sí pareciera que nos llevarían a un estado mejor, ¿no? Basado en investigación empírica, en lo que sucede realmente en la práctica, y que pareciera que es una mejor resolución, una mejor vía, como tú decías, ¿no? Lo que hay que hacer para llegar a, en vez de estar enfocados en estas pues, teorías y cómo hacer que algo que no parece encajar encaje como el método tradicional, ¿no? Yo Sí, creo que es momento de que nosotros hagamos ruido, ¿no? Con esto para bueno, mirar la atención a estos otros que hay trabajos, ¿no? Y lo hemos visto investigando de trabajos y profesores que se han dedicado pues a este enfoque empírico de los derechos humanos, más bien cómo, eh, cómo buscar maneras más eficientes, efectivas de implementar tratados. fíjate, nosotros los abogados, los que estudiosos del derecho, tenemos en especial lo que asumimos ese derecho de deber ser, ese derecho legislado, tenemos el problema enorme que es la realidad. Estamos en una constante lucha por hacer que la realidad se adapte a lo que decidimos, razonamos, pensamos que era lo ideal. Y la realidad es terca. Y el comportamiento de las personas también siempre va en ese sentido que mira más a los incentivos más que a las obligaciones. De hecho, eh, eh, otras áreas del conocimiento, la economía, la sociología, y eso para hablar de las ciencias sociales, va en un camino distinto al derecho, porque buscan la forma de conseguir, bueno, qué es lo que está pasando en la realidad, y entonces de allí es que saldrían las teorías, las reglas, las normas, las formas, las pautas de conducta. Y nosotros los abogados estamos empeñados en hacerlo al revés. De hecho, bueno, fíjate, que para que lo aprovechemos, lo conversemos. Varios amigos míos, profesores, se sorprenden de que en esta investigación que hemos llevado adelante en la Asociación Civil Un Estado de Derecho, donde tú has participado de esa manera, tenga trabajo de campo. Nosotros nos metimos en Petare a ver cómo se está educando la gente en Petare, y estamos también haciendo lo mismo en otras ciudades del país. Y lo que nos hemos conseguido es algo muy diferente a lo que dice la legislación, lo que dice la Constitución. Hemos conseguido más bien la gente educándose a sí misma, que es lo que el profesor Tully en todos estos países africanos, asiáticos, que ha venido investigando, se ha conseguido. Y se consigue cada vez con más evidencia, porque es algo que está en desuico, está en todos lados, es algo que va creciendo. Y yo lo que estoy viendo, con lo que nosotros hemos investigado acá, en esa investigación empírica, esa investigación de campo, es que cada vez más la educación se logra
y se va a lograr, ese sueño se va a conseguir, es si desistimos de hacerlo a través del Estado y más bien impulsamos, apoyamos estas soluciones que brotan espontáneamente. Órdenes espontáneos le llaman. Así que por allí es que deberían empezar los estudiosos, los investigadores del derecho y en especial de los derechos humanos. Ahora es que así, nada más así, ¿no? Yendo al terreno, preguntando, más bien que presentando una hipótesis, ¿no? Porque, y aprovecho como para hacer este comentario ahorita, no estoy ligada como a la práctica jurídica neta, ¿no? Sino estoy en el área de implementación y evaluación de proyectos de International Development. Y lo curioso es que toda esa inversión de dinero, de cooperación internacional, de fundaciones, funciona en su mayoría, lo que he visto y mi experiencia es a partir de un proyecto que se imaginan los donantes, ¿no? A partir de una hipótesis, ¿no? De que mira, esto es lo que nosotros pensamos que mejoraría, por un ejemplo, el acceso a seguridad social para adultos mayores, ¿no? Y después de que se plantea ese marco teórico, que tiene todo un trabajo, ¿no? Y para el que se cobra bastante dinero, es que se va a la comunidad y se empieza a implementar, ¿no? Que por supuesto tiene una total desconexión con la práctica, con los incentivos, con el análisis económico de esas actividades. Y después es que se pretende decir, ah, bueno, vamos a la fase de evaluación, que es donde entramos nosotros, ¿no? Y entonces ahí nosotros vemos, bueno, dice, una pregunta de investigación es siempre, ¿cómo fue relevante el diseño del proyecto con los resultados adquiridos? Entonces uno ve que ya de inicio el diseño está mal planteado porque no tiene conexión absoluta con la realidad de ese país, ¿no? Y justamente estamos en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los más sensibles, acceso a la seguridad social, ¿no? De subsistencia económica, de personas de la tercera edad. Y hablando justamente de ir a la comunidad y preguntar, muchas de las entrevistas con esas personas de esa comunidad decían, queremos es que nos entrenen, que nos den oportunidades para nosotros todavía generar ingresos, los que podemos. Personas de más de 80 años diciendo, no me alcanza, prefiero que me den la manera en la que yo generar, que esperar a que me llegue mensual o trimestralmente la pensión del gobierno, ¿no? Entonces, ya de ahí de entrada, ¿no? Tú te das cuenta de que no se puede seguir operando así, ¿no? De las asunciones de personas que diseñan proyectos, ni de legisladores encerrados sin tener en cuenta data, de cómo funciona, de qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que eso tiene que permear tanto a nivel pues, profesional, pero también permear en las escuelas de derecho, ¿no? Porque si esa visión no se enseña, no se incorpora a los abogados nuevos, pues siempre vamos a intentar seguir como tratando de perseguir, ¿no? De ponernos al día, de luchar contra lo tradicional, contra lo concebido, y es que realmente es una necesidad, ¿no? Plantear investigación de campo, investigación empírica con derecho. Total, estoy convencido y eso sería, bueno, primero una forma de evitar que el derecho siga haciendo daño, porque en buena medida lo hace, porque pueden haber buenas intenciones, pero de ahí a que se llegue a la realidad hay un trecho muy largo y normalmente también lo que uno se consigue es que tampoco hay tan buenas intenciones de los legisladores. Nosotros venezolanos estamos clarísimos en eso, el derecho nos ha destruido. Si aquí se cumpliera todo el derecho que se ha legislado, estaríamos todavía muchísimo peor. Con lo que esa forma de investigar el derecho y de entenderlo, yo no tengo duda, sería muy beneficiosa. De hecho, apostaría que en el futuro todos aquellos estudios de derecho empírico, hablar de derecho constitucional o de los derechos humanos, pero en general del derecho administrativo empírico, se llevaría por delante
cantidad de teorías que podrían ser muy bonitas, pero que en la práctica, cuando se intentan llevar a la práctica, la realidad, terminan siendo realmente unas distopías enormes. Yo creo que por allí va en buena medida el futuro del derecho, a convertirse cada vez más en el reflejo de la realidad, en algo más empírico, más científico desde el punto de vista de la comprensión de ciencia de Galileo, ¿no? O sea, someter las teorías a lo que diga la realidad, a la observación, en especial a la experimentación cuando sea posible. Sí, sí. Y también como de derribar mitos, derribar prejuicios, asunciones, ¿no? Bueno, justamente Tully lo comenta en su libro, como esta presunción de que las familias de bajos recursos no se interesan por la educación y no pagarían. Todo lo contrario, se interesan igual, tanto que las O familias con recursos más. y digo más. Y tal es así que incluso están dispuestos a pagar por alternativas privadas teniendo enfrente una alternativa pública, entre comillas, gratuita. Entonces, y nada más se pueden derribar esos mitos y esos prejuicios yendo al terreno. Uno puede teorizar horas sobre si eso es cierto o no, o si eso tiene sentido o no, qué tan probable es o no que eso sea así, pero nada más yendo a preguntarle a la mamá o al papá, pues ya es simple, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que formar parte de la educación jurídica, de la práctica, y así tanto una clase como de eh, argumentación jurídica, pues que sea también métodos de investigación que informen más bien la elaboración de políticas públicas, ¿no? La consiliencia. La consiliencia de todas las ciencias, en definitiva, nos lleva a que el derecho, que es la que se mantiene más aparte, bueno, de hecho no puede considerarse ahora como tal una ciencia, pero que evidentemente podría serlo. En ese aspecto, en el que sea reflejo de lo que ocurre en la verdad, que podemos descubrir, bueno, a través de esa observación, de esa ida a campo, de esos estudios. La cosa es que en Venezuela todavía estamos lejísimos en eso. Yo creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica también. Sin embargo, esa tendencia yo la veo inevitable realmente. Estamos lejos por varias razones, ¿no? Pero una que tú comentaste hace rato es que pues el Tribunal de Derechos Humanos relevante para nosotros es el Interamericano, la Corte Interamericana, y cada vez más la tendencia va hacia eso, ¿no? Como a sobrepasar la realidad por esa aspiración y esa teorización que evidentemente, como todos sabemos y como todos queremos, pues queremos lo mejor para todos sin distinción, ¿no? Pero la manera en que lleguemos a eso no es precisamente con un plumazo, ¿no? Todo esto del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, que recientemente, y si van al programa de Gabriel Ortiz, pues habrá más explicación sobre eso, de cómo pues se hizo el esfuerzo para decir que sí, que en efecto sí son justiciables ya, como si Sí, eso fuera a hacerlo realidad, ¿no? Sin tomar en cuenta presupuesto del Estado, eficiencia, incentivos económicos básicos, ¿no? Por más que se quiera, pues eso no es así, ¿no? Incluso creo que habíamos conversado en algún otro programa de que, bueno, tomemos en cuenta que la hipótesis de que el Estado tiene todo el dinero para hacer lo posible. ¿Es esa incluso la mejor forma? Quizá no, porque no están los incentivos, porque el método de la competencia incentiva a que haya mejoría constante, ¿no? Entonces, realmente parece que por allí no es. por ahí no es. Y cuando uno entonces, como tú decías también hace ratito, te vas a lo que haga un análisis económico del derecho o que tengan ciertas nociones de economía o de otras áreas, y ahí se dan cuenta, wow, por aquí la verdad es que no es. La burocracia siempre será costosa, tiene sus propios intereses, si uno aplica public choice, elección pública, se da cuenta que los políticos, o sea, a mí a veces me da medio rabia, no risa, porque
que los mismos tribunales que condenan a los gobiernos porque asesinan, torturan, violan, lesa humanidad, están exigiéndole que eduque bien a los niños, que preste salud, que no lo haga, o sea, por favor. Ahí hay una disociación importante, o sea, violan derechos humanos por un lado y le exige que cumplan otros servicios como si fuesen angelitos por el otro. O sea, por favor. Sí, sí. Ya ahí la cosa va Ya sospechosa. es sospechosa Por lo mínimo, por lo mínimo. por decirlo menos. Estoy de acuerdo contigo. Mira, tenemos que terminar. Tenemos que terminar, pero yo, sabes que yo soy más chismoso y curioso y yo lo que quiero saber es qué te estás leyendo ahorita, qué tienes en la mesita de noche. ¿Qué me estoy leyendo ahorita? Mira, tengo la mesita de noche digital, si sirve. Tengo Ah, aquí qué bien. el Kindle. No tengo nada relacionado con derecho. Yo ahorita estoy viviendo en Roma por estos meses y uno de los objetivos era mejorar italiano, ¿no? Entonces me estoy leyendo un libro que se llama Conversaciones en Sicilia, de Elio Vittorini. Es un romance ambientado en los años 40. Así que no tiene nada que ver Wow, con esto. en plena guerra, en plena guerra. En plena guerra, sí, sobre este personaje que se llama Silvestro, que vivía en Bolonia, recibió una carta de su papá diciendo que dejó a la mamá y regresa a su ciudad, a su área natal, que es Sicilia. Y realmente el libro es, aparte de ayudarme con el italiano, por supuesto, es fascinante porque narra este viaje de él en tren de 3 días hasta Sicilia y el estilo de narración es tal que trata de reproducir simbólicamente el viaje de 3 días con ese proceso lento que es de recuperar la memoria, ¿no? Recuperar la memoria de su infancia. Entonces, poco a poco, con el ritmo de la prosa, entonces es como si tú también recordaras con él y él se encuentra luego con él mismo, ¿no? Y todos estos simbolismos, Ah, qué la pérdida interesante. de su mamá y todo lo demás. Y nada, eso es lo que estoy leyendo y entonces a la vez, digamos, es bastante actual en el sentido de que pues pone en contraste lo que él llama el sufrimiento propio del género humano, ¿no? Y que como a pesar de eso, bueno, orientado en el hambre, en la guerra, la represión política de aquella época que sigue, Imagínate. como a pesar de eso, pues él puede encontrar todavía ese viaje, ese encuentro consigo mismo y permanecer humano. Habla también de comida siciliana, de lugares Ay, sicilianos, qué entonces rico. eso es lo que estoy Mira, leyendo. mira, y si es a otros jóvenes defensores de derechos humanos recomendarle un libro, me imagino que te vas a ir por El bello árbol de James Tully. Claro, claro, obviamente. El bello árbol de James Tully, el siguiente que es Education, War and Peace. Y si quieren un resumen de todo, él publicó en 2021 el que se llama Really Good Schools, que tiene un resumen de esos 2 primeros libros, pero como el añadido es que él dice cómo es posible también, o cómo es relevante esto, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que los sistemas de educación no son tan terribles, no son tan nefastos y que como incluso en esos contextos donde la gente dice, bueno, pero es que aquí no hace falta, pues también es relevante, también hay alternativas mejores, más eficientes, incluso cómo abaratar costos en esos contextos donde educación privada es pues realmente reservada para los niveles más altos, ¿no? Mira, por ahí vi una foto que estuviste con Tully, te firmó el libro, Sí, sí, bueno, te lo justamente me dedicó. firmó ese, Really, Really Good Schools, porque regalé el bello árbol y sí, tuve la oportunidad, la fortuna, el privilegio de conocerlo hace poco y que todo fue, mira, a raíz de tu recomendación y de leerlo en cuarentena en 2020 y aquí estamos, parece mentira, 2 años después en una ruta completamente distinta a la que me imaginé al principio y investigando empezar.
Yo creo que esta ruta, a mí también, bueno, yo tampoco me imaginé que iba a estar en esto, pero yo creo que esta ruta es la adecuada, pero si lo que queremos es, bueno, lo mejor para la gente y en general esa búsqueda nada, de libertad. Yo también estoy metido en eso. Y bueno, estamos juntos acá. Mariana, no sabes la alegría que tengo de haber conversado contigo, de que nos hayas dado estas recomendaciones. Eh, Gracias, chamita. ¿Algo más? No, más nada, gracias a ti más bien por abrirme este espacio, por seguir abriendo espacios a tantos jóvenes y por hacerlo siempre disruptivo. Yo creo Mira, que es que esto, lo que pasa con los jóvenes es que nosotros, los mayores, tenemos que escuchar a los jóvenes. Primero porque, bueno, está el cuento de que son el futuro, pero no tanto por eso. Es porque las ideas se transmiten es de manera horizontal. O sea, uno no aprende, realmente no es intergeneracional, no es de los mayores. Las ideas realmente circulan, es entre los grupos de la misma generación. Y si uno quiere tener una idea clara de qué es lo que están pensando, lo que va a ser el futuro de Venezuela, hay que hablar es con ustedes, con los jóvenes. Y entonces allí aprovecho y te hago una pregunta final. ¿Cómo la visión de los jóvenes venezolanos en cuanto a los derechos humanos es la misma que tenían lo que tienen los profesores de mi generación o tú allí hay un cambio más enfocada hacia esa manera de satisfacer los derechos humanos, no a través del Estado que ya nosotros sabemos que no funciona? ¿Cómo está ese tema generacional? mira, yo creo que hablando de los jóvenes venezolanos, por supuesto, si bien hay todavía como esas taras, digamos, generacionales, porque fuimos a las escuelas y nuestros mentores y mentoras, pues todavía siguen allí, pero de nuevo, la realidad nos arropa, ¿no? Y es muy difícil seguir sosteniendo y seguir abogando por, sí, el Estado debe satisfacer uno, dos, tres, cuando hemos crecido en un ambiente en donde claramente eso no funciona. Entonces, yo creo que hemos visto el riesgo, hemos visto las consecuencias, hemos visto el daño que eso ha hecho y eso hace mella allí, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento oportuno para plantear estas preguntas disruptivas, para hablar de estos temas, porque yo creo que es lo que hace clic con eso que ya uno viene pensando, cuestionando, pero que ya dándole nombre, ya dando datos, ¿no? Porque muchas de esas cosas que nos cuestionamos, pero siempre con el mismo acceso, las mismas ideas, las mismas teorías, las mismas cosas, pero ahora que tenemos este flujo de información distinta y que estamos trayéndolo nosotros, me permito decir, que estamos hablando con esa generación nueva de organizaciones, de defensores, de las escuelas que vienen formadas de donde yo vine, que es de las simulaciones de juicio, y que hablemos allí de esos temas, que nosotros seamos ahora a los que nos preguntan, Mariana, ¿nos puedes ver en esta audiencia? Y que aprovechemos ahí para hablar de esto. Que hay justamente en los mood courts también, aunque sean casos hipotéticos, como se meten allí lo que están pensando los operadores jurídicos de los sistemas, ¿no? Entonces allí hay oportunidad inmensa. Entonces yo creo que eso, que hay oportunidad porque la realidad, la práctica arropa inevitablemente y eso pues da cabida y es terreno fértil pues para ir transicionando y explorando cosas nuevas. Terreno fértil, chama, eso es lo que yo estoy totalmente convencido. Hemos visto los riesgos, los fallos, la destrucción y también estamos viendo las posibilidades que hay, que van surgiendo, que van brotando sin, de una visión distinta. Así que Exacto. hay Ni ir tierras. lejos, sino en Venezuela misma, en Petar, en otras comunidades como vamos a ir explorando, derribando pues cualquier mito, cualquier idea preconcebida sobre lo que está pasando ahí. Bueno, tú sabes que a mí eso es lo que me mantiene, lo que me emociona, lo que me incentiva y lo que me lleva a seguir trabajando todos los días. Mariana, gracias.
Gracias en especial por esta última reflexión. Hoy voy a dormir contento, voy a dormir feliz. Miren, esto fue Viernes de Disrupción. Ya saben, síganos en las redes de Un Estado de Derecho, uedlibertad.org. Ahí van a estar al tanto de las cosas interesantísimas, disruptivas que estamos haciendo. Así que, bueno, nada, nos vemos la próxima. Que estén bien, amigos.